Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia, y su verdad por todas las generaciones. Reciban un saludo cordial de parte de mi familia, de parte de la familia Verbo, de parte de la familia del Señor Jesucristo. Es un verdadero gusto volver a encontrarnos utilizando estos medios, utilizando estos recursos que el Señor mismo ha permitido que se desarrollen. Y esta tarde yo quiero compartir un tema muy especial porque gracias a Dios poco a poco vamos saliendo de esta situación, de esta pandemia, y hemos podido vivir todo tipo de circunstancias, de situaciones, pero con la gracia de Dios vamos saliendo poco a poco. Algunas personas preguntan, ¿por qué Dios permitió todo esto? Si es de todo amor, ¿por qué permite que pase todo esto? ¿Por qué no nos anticipó? ¿Por qué no nos advirtió que vamos a vivir esto? Y permítanme decirles, en la palabra del Señor, Él ya nos advierte que íbamos a pasar estas circunstancias, estas situaciones. Él dice, el Señor Jesucristo dice que en el mundo tendremos aflicción, pero que nos daba ánimos porque Él venció al mundo. Entonces, y estábamos nosotros advertidos. Y muchas otras ocasiones el Señor Jesucristo enseñó que íbamos a tener no solo aflicciones, sino aún enfrentarnos a la muerte. Otras personas preguntan, ¿está Dios en medio de toda esta situación, en medio de esta pandemia? Permítanme decirles que definitivamente la respuesta es que sí, el Señor está en medio nuestro. El Señor está haciendo un trabajo, está haciendo una perfección en nuestras vidas. Miren, ¿por qué el Señor permitió esto? Porque de pronto nos estábamos volviendo religiosos, egocentristas. De pronto por la organización que tenemos en la congregación. Unos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Marco, yo soy de Marlon, yo soy de Luis. Y nos olvidamos que todos somos parte del cuerpo del Señor Jesucristo. Y con esta situación que estamos viviendo, el Señor nos permite que reflexionemos que no somos ni de uno ni de otro. Y es más, en el libro de los Hechos habla de que nosotros no pertenecemos a un determinado líder que no sea el Señor Jesucristo. Entonces, definitivamente esto el Señor quiere limar en cada una de nuestras vidas. El tema de esta tarde que el Señor ha puesto en mi corazón se llama equipándonos para volver. ¿Y dónde el Señor nos equipa? ¿Dónde el Señor equipa a sus instrumentos? Y vamos a remitirnos a la Biblia, en la cual vamos a encontrar que personas que fueron tratados en un lugar que para muchas personas es de terror, de miedo. Cuando se menciona el desierto, el Señor en el desierto formó grandes hombres, grandes líderes, grandes personas que guiaron a su pueblo para llevar a la tierra prometida en un caso, para llevar a la libertad en otro caso, y para instruir, para guiar a otras personas para alcanzar a los gentiles. En primera instancia, en el libro de Éxodo, en el capítulo 1, versículo 15, encontramos la historia de Moisés, el cual en principio, viendo el maltrato, la carga que tenía el pueblo israelita en manos de los egipcios, quiso tomar por cuenta propia justicia, pero lamentablemente fue sorprendido y tuvo que huir. En el libro de Éxodo 1:15 dice la palabra, oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Ahí él vivió 40 años en las cuales él aprendió a vivir
con sencillez. De Éxodo 1:15 dice la palabra: oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Ahí él vivió 40 años en las cuales él aprendió a vivir con sencillez, con humildad. Aprendió a vivir con mucha clase de necesidades hasta el día que tuvo un encuentro personal con el mismo Señor, con el gran Yo Soy. Y en el desierto, cuando estaba frente a la zarza ardiente que no se consumía. Miren, ahí Moisés fue tratado en su corazón, fue tratado en su vida y fue tratado para llevar al pueblo que estaba cautivo en Egipto por el desierto hacia la tierra prometida. Y en ese tiempo, 40 años pasó Moisés en los desiertos de Madián como pastor. Y luego que saca al pueblo de Israel por el desierto pasan 40 años más. Miren qué curioso que en él se trata las cosas de 40 en 40. Pero hay algo muy interesante, muy importante, que durante los 40 años que el pueblo de Israel caminaba por el desierto, sucedió algo impresionante. Ellos no tuvieron que salir a comprar, ellos no tuvieron que salir a cambiarse de ropa, no tuvieron que salir en busca de alimento, porque el mismo Señor les proveyó de maná, que quiere decir pan del cielo. Eso quiere decir que estaban cuidados desde el cielo por nuestro Padre Celestial en lo que se refiere a alimento. Y en lo que se refiere al clima, durante el día ponía una nube para que la temperatura no suba más allá de lo que puedan soportar las personas. Y en la noche tenía una columna de fuego que proveía de calor para que las personas no se enfermen por el frío. Y 40 años caminaron ellos, siendo tratados y siendo cambiados en sus hábitos, en su manera de ser, sacando todo lo pecaminoso que había en sus corazones. Y en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 2, versículo 7, dice: pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto. Estos 40 años Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. Miren, el mundo dice: después de la tormenta viene la calma. Pero saben que aquí el Señor dice: no. Estando en el desierto, estando en la tormenta, estando en la prueba, el Señor ha estado contigo y no te ha faltado nada. Lo único que nosotros no hemos tenido es la libertad de las puertas hacia afuera, por el riesgo que denota el salir a la calle y poder contagiarnos con el virus que está alrededor de nuestros hogares, de nuestras casas, de nuestras familias, por todo lugar que vayamos. Nosotros nos hemos restringido obedeciendo la dirección de las autoridades, pero saben, en casa, gracias a Dios, no nos ha faltado absolutamente nada. Y por testimonio de los hermanos, por testimonio de la familia que está a nuestro alrededor, sabemos que en estos tiempos ha habido alimento de sobra y alimento que no hemos saboreado mucho tiempo atrás, y que si estábamos en el mismo trajinar diario, a lo mejor no hubiéramos siquiera pensado que vamos a tener. Pero con la bendición de Dios a nosotros no nos ha faltado nada. Entonces, en medio del desierto, en medio de la necesidad, el Señor nos ha cuidado. El Señor ha estado con nosotros. El Señor nos ha guardado. Sí, algunas personas se han enfermado, han sido contagiados con el virus que está alrededor de nuestros hogares, de nuestras casas, de nuestras familias, por todo lugar que vayamos. Nosotros nos hemos restringido obedeciendo la dirección de las autoridades, pero saben, en casa, gracias a Dios, no nos ha faltado absolutamente nada.
y por testimonio de los hermanos, por testimonio de la familia que está a nuestro alrededor, sabemos que en estos tiempos ha habido alimento de sobra y alimento que no hemos saboreado mucho tiempo atrás, y que si estábamos en el mismo trajinar diario, a lo mejor no hubiéramos siquiera pensado que vamos a tener. Pero con la bendición de Dios a nosotros no nos ha faltado nada. Entonces, en medio del desierto, en medio de la necesidad, el Señor nos ha cuidado. El Señor ha estado con nosotros. El Señor nos ha guardado. Sí, algunas personas se han enfermado, han sido contagiados, pero por el mismo poder que el Señor utilizó para transportar durante 40 años al pueblo de Israel por el desierto, con el mismo poder el Señor los ha sanado. Y nosotros creemos mucho más todavía que el Señor es el que sana, porque dicen las Escrituras que por la sangre, por las llagas de Jesucristo, por las heridas del costado de nuestro Señor Jesucristo, nosotros somos curados. Estamos sanos en el nombre del Señor Jesucristo, y los que han sido contagiados ahora están sanos para dar testimonio que quien nos cuida es nuestro Padre eterno. Así es que el sinónimo de cruzar un desierto no necesariamente es para muerte, no necesariamente es para perdición, al contrario, es para purificación, es para que nuestro corazón se vuelva hacia el Señor y para que disfrutemos de las bendiciones venideras. Luego encontramos en el Nuevo Testamento la vida de un hombre que al final resultó siendo nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Él, en el desierto, llevado por el Espíritu Santo, pasó todas las tentaciones que nosotros tenemos a diario. Y en el libro de Mateo, en el capítulo 4, versículo 1, dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿A dónde dice que le lleva? Al desierto. Le lleva el Espíritu Santo. Y hermanos, ¿quién dice lo contrario? El Espíritu Santo a nosotros nos puso de pronto este desierto para ser tentados por el diablo. Pero nosotros conocemos la historia, conocemos la vida, conocemos las tentaciones que Jesucristo soportó en el desierto, y Él no claudicó, Él no cayó, Él salió victorioso. Y al final de todas las tentaciones que nosotros conocemos, que Satanás hizo con Jesucristo, en el versículo 11 dice: el diablo entonces le dejó. Hermanos, el diablo lo dejó. Y he aquí vinieron ángeles y le servían. Miren, hermanos, el enemigo, utilizando esta pandemia, quiso poner en nosotros confusión, quiso poner distanciamiento, quiso poner disolución, quiso poner tiempo y distancia los unos con los otros para que no alabemos al Señor, para que no glorifiquemos al Señor, para que no busquemos al Señor. Pero saben que hemos soportado este desierto y ahora los ángeles nos han servido, y de aquí saldremos para servir a nuestro Señor Jesucristo. Y ustedes y yo conocemos, hermanos, lo que Jesús hizo cuando estuvo aquí en la tierra y nos dejó el patrón de vida para cada uno de nosotros. Hermanos queridos, eso es lo que el Señor quiere, que dejemos de lado todas las cosas que nos estorbaban. En el desierto, y Él no claudicó, Él no cayó, Él salió victorioso. Y al final de todas las tentaciones que nosotros conocemos, que Satanás hizo con Jesucristo, en el versículo 11 dice: el diablo entonces le dejó. Hermanos, el diablo lo dejó. Y he aquí vinieron ángeles y le servían. Miren, hermanos, el enemigo, utilizando esta pandemia, quiso poner en nosotros confusión, quiso poner distanciamiento, quiso poner disolución, quiso poner
tiempo y distancia los unos con los otros para que no alabemos al Señor, para que no glorifiquemos al Señor, para que no busquemos al Señor. Pero saben que hemos soportado este desierto y ahora los ángeles nos han servido y de aquí saldremos para servir a nuestro Señor Jesucristo. Y ustedes y yo conocemos, hermanos, lo que Jesús hizo cuando estuvo aquí en la tierra y nos dejó el patrón de vida para cada uno de nosotros. Hermanos queridos, eso es lo que el Señor quiere, que dejemos de lado todas las cosas que nos estorbaban, que dejemos de lado todas las cosas que impedían que nosotros reflejemos el amor de Dios, que reflejemos el carácter de Jesucristo, que reflejemos la misericordia y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que dejar de lado eso y realmente reflejar el amor inmenso de Jesús, la misericordia que Jesús tenía por los necesitados, la misericordia que Jesús tenía por los enfermos, por los desvalidos, por la viuda, por el huérfano, aún por la gente pudiente tuvo misericordia. Y que en las Escrituras leemos muchos ejemplos que no solamente estaba dedicado a un grupo, sino a una sociedad entera donde encontramos todo tipo de personas. Y el Señor Jesucristo mostró su amor para que nosotros también lo tomemos eso como un manual de vida para ir en pos de una sociedad que necesita. Hermanos míos, ustedes saben, en estos tiempos, creyentes o no creyentes han dicho, Dios mío, ¿por qué? Dios mío, ¿qué pasa conmigo? Señor, líbrame de este mal. Señor, líbrame de esta enfermedad. Señor, provéeme de lo necesario. Señor, auxíliame en estos momentos de dolor. Señor, cuida a mi familia, cuida a mi hijo, cuida a mi hija que están trabajando. Cuida a mi esposo que está trabajando, cuida a mi esposa que está en casa. Cuida a mi familia que está en el exterior, cuida a mi tío, a mi tía, a todo el mundo. Muchos han entrado en pánico y hemos podido nosotros ayudar a las personas, pero reflejando el amor del Señor Jesucristo. Y después que pase esta pandemia, estas personas que tienen agradecimiento en su corazón van a buscar del Señor y nosotros tenemos que estar equipados para volver a la obra que el Señor Jesucristo nos encomendó en nuestras manos. Hermanos queridos, ese es el propósito. El propósito de llevar al desierto a Moisés fue hacer de un corazón humilde, de un corazón lleno de amor, de gracia y de decisión para sacar al pueblo de Israel de Egipto. Jesucristo vemos llevados por el Espíritu Santo al desierto, de ahí, luego que vienen y les sirven los ángeles, comienza su ministerio y nosotros conocemos cuántas cosas hizo Jesucristo aquí en la tierra. Y finalmente quiero presentarles a un gran personaje que cada uno de nosotros conocemos, a Pablo, autor de 13 cartas dedicadas a diferentes estratos sociales, a diferentes pueblos. Él fue transformado realmente porque él fue un hombre de letras, un hombre conocedor de la ley, un hombre conocedor de las escrituras, un hombre conocedor de las costumbres del Señor, y nosotros tenemos que estar equipados para volver a la obra que el Señor Jesucristo nos encomendó en nuestras manos. Hermanos queridos, ese es el propósito de llevar al desierto a Moisés fue hacer de un corazón humilde, de un corazón lleno de amor, de gracia y de decisión para sacar al pueblo de Israel de Egipto. Jesucristo vemos llevados por el Espíritu Santo al desierto, de ahí, luego que vienen y les sirven los ángeles, comienza su ministerio y nosotros conocemos cuántas cosas hizo Jesucristo aquí en la tierra. Y finalmente quiero presentarles a un gran personaje que cada uno de nosotros conocemos, a Pablo, autor de 13 cartas dedicadas a diferentes estratos sociales, a diferentes pueblos. Él fue transformado realmente porque él fue
un hombre de letras, un hombre conocedor de la ley, un hombre conocedor de las escrituras, un hombre conocedor de las costumbres, de las vivencias de los romanos, de los hebreos, de los judíos, de todos los pueblos que estaban a su alrededor. Un prominente de letras, Pablo. Pero el día que se encontró con Jesucristo, este Pablo duro contra el pueblo de Dios, contra el pueblo seguidor de Jesucristo, se transformó en el más fiel y acérrimo servidor del pueblo. Pero aquí, en el libro de Gálatas, en el capítulo 1, versículos del 15 al 8, del 15 al 18, dice: nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre, estoy en 2, 15, 18, 1, 15, 18. Pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. Miren lo que dice Pablo: ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Hermanos, muchos estudiosos de la palabra de Dios dicen que Pablo no regresó al desierto, que sí estuvo en Arabia y en Damasco, pero que no estuvo en el desierto. Pero él fue transformado. ¿Para qué? Para compartir las palabras a los gentiles. O sea, para compartir la palabra a los que no eran nacidos en Jerusalén. Y hermanos, ahora el Señor nos está equipando para compartir la palabra a los gentiles, a la gente que ahora está siendo agradecida, a la gente que ahora tiene necesidad. Hay muchas personas que han perdido seres queridos. Hay muchas personas que han sufrido enfermedad y que necesitan de un Señor que le consuele, que le dé paz, que le devuelva la tranquilidad. Y nosotros, hermanos, dejando todas las cosas que nos aquejaban, dejando los grupos, dejando el egoísmo y fijándonos en el amor de Dios. Y así como dice Pablo: cuando le agradó a Dios y me apartó desde el vientre de mi madre y nos llamó por su gracia para que nosotros les predicásemos a los gentiles, tenemos que poner por obra. Y aquí, cuando regresemos, hermanos, tenemos un trabajo mayor que el que teníamos. Tenemos un trabajo más grande del que teníamos. Y debemos dar gracias a Dios que Él fue revelado en nosotros para nosotros compartir de la gracia, del amor de Dios con las personas que necesitan. Y de aquí en adelante la obra se multiplica. De aquí en adelante el reto es mayor. Y aquí en adelante la gracia se derramará por medio de cada una de las personas que digan: aquí estoy yo. Hermanos queridos, ese es el propósito de Dios con esto que estamos viviendo. Yo lo considero como un desierto, un prominente de letras, Pablo. Pero el día que se encontró con Jesucristo, este Pablo duro contra el pueblo de Dios, contra el pueblo seguidor de Jesucristo, se transformó en el más fiel y acérrimo servidor del pueblo. Pero aquí, en el libro de Gálatas, en el capítulo 1, versículos del 15 al 18, dice: nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre, estoy en 2, 15, 18, 1, 15, 18. Pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. Miren lo que dice Pablo: ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Hermanos, muchos estudiosos de la palabra de Dios dicen que Pablo no regresó al desierto, que sí estuvo en Arabia
y en Damasco, pero que no estuvo en el desierto, pero él fue transformado. ¿Para qué? Para compartir las palabras a los gentiles, o sea, para compartir la palabra a los que no eran nacidos en Jerusalén. Y hermanos, ahora el Señor nos está equipando para compartir la palabra a los gentiles, a la gente que ahora está siendo agradecida, a la gente que ahora tiene necesidad. Hay muchas personas que han perdido seres queridos, hay muchas personas que han sufrido enfermedad y que necesitan de un Señor que le consuele, que le dé paz, que le devuelva la tranquilidad. Y nosotros, hermanos, dejando todas las cosas que nos aquejaban, dejando los grupos, dejando el egoísmo y fijándonos en el amor de Dios. Y así como dice Pablo, cuando le agradó a Dios y me apartó desde el vientre de mi madre y nos llamó por su gracia, para que nosotros les predicásemos a los gentiles, tenemos que poner por obra. Y aquí cuando regresemos, hermanos, tenemos un trabajo mayor que el que teníamos. Tenemos un trabajo más grande del que teníamos. Y debemos dar gracias a Dios que Él fue revelado en nosotros para nosotros compartir de la gracia, del amor de Dios con las personas que necesitan. Y de aquí en adelante la obra se multiplica. De aquí en adelante el reto es mayor. Y aquí en adelante la gracia se derramará por medio de cada una de las personas que digan: aquí estoy yo. Hermanos queridos, ese es el propósito de Dios con esto que estamos viviendo. Yo lo considero como un desierto en nuestra propia casa para ser equipados para predicar a los gentiles. Y los gentiles un día doblarán sus rodillas y levantarán manos santas para dar gracias a Dios, así como ustedes y yo ahora lo hemos hecho y lo hemos hecho anteriormente. Hermanos, esto está cerca de terminarse. Esto está cerca de acabarse. Pero nosotros debemos haber retomado nuevas fuerzas para poder caminar la segunda milla. El Señor y nosotros anhelamos que con el amor y la gracia de Dios pronto veamos manos levantadas que quieran ir en pos de las personas que necesitan. Y que saliendo de este desierto, demos la vida por quien dio la vida por nosotros, es decir, por el Señor Jesucristo. Hermanos, pronto nos veremos. Nos estrecharemos en un buen abrazo, con un ósculo santo y con un estrechón de manos y con una bendición grande del Señor. Pero aparte de esto, hay gente que va a requerir de nosotros y el Señor nos está preparándonos para volver a la casa del Señor. Pronto nos veremos en casa, familia. Que Dios les bendiga.